Bueno, chicos, muy buenas noches. Aquí ya damos inicio entonces a nuestra clase de hoy. Hoy prácticamente vamos a tocar otras instrucciones un poco diferentes. Hoy vamos a trabajar específicamente la parte análoga, ¿sí? Cómo funciona la parte de sensado análogo, no sensado digital como lo hicimos ayer, sino análogo. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los comandos más importantes para poder utilizar los conversores de análogo a digital de la Raspberry Pi Pico? Y también vamos a trabajar un poco de una vez cómo puedo aprovechar y leer el sensor que ya tiene interno la Raspberry Pi. Ya que vamos a hablar de ADC, podemos hablar de cómo se lee ese sensorcito de temperatura que ya trae incorporado la Raspberry. Y aparte de eso, vamos a hacer hoy serial, ¿sí? Vamos a trabajar comunicación serial para que ya tengamos entradas digitales, salidas digitales, conversores de análogo digital, y vamos a trabajar ahorita entonces también la comunicación serial, que yo pienso que la comunicación serial le interesa a muchas personas porque es ahí donde yo puedo conectar un Bluetooth, puedo conectar un módulo Wi-Fi a futuro, puedo conectarme con otro micro diferente si quiero más prestaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy esas tres cositas, vamos a hacer también un ejercicio, ¿sí? Para hacer. Como les digo, la idea es que de ahora en adelante los temas van a ser así, teoría, y el resto va a ser más práctica, para que ustedes pues puedan ir haciendo sus códigos. Ya la próxima semana, bueno, nosotros teníamos una sesión mañana, pero como no nos dejaron asistir presencialmente, entonces la vamos a hacer pues el lunes virtual, ¿listo? Entonces vamos a seguir luego con las pantallitas, con el tema de la LCD. Trabajaremos un poco también, si nos da el tiempo, pantallas OLED, y también trabajaremos interrupciones, timers, ¿sí? Y también de pronto trabajaremos todo lo que tiene que ver con manejo pues de clases, que también se puede hacer dentro de la Raspberry Pi Pico. Entonces, hoy tenemos un compromiso fuerte, que es entender cómo funcionan los conversores de análogo digital, específicamente de la Raspberry Pi Pico, cómo funciona el sensor interno de la Raspberry y cómo funciona la comunicación serial. Hoy vamos a hacer una actividad bien chévere. Hoy pienso conectar un Bluetooth, ¿sí? No solamente que veamos que transmita, sino quiero que hagamos un ejemplo de un Bluetooth, lo conectamos, hacemos los esquemas para que usted también aprenda a hacerlos cuando haga sus proyectos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero, antes de que nos pongamos a programar, voy a hacer una explicación teórica, ¿sí? De lo que vamos a hacer hoy. Me parece que es muy importante que entendamos qué es la parte de conversores de análogo digital, cuál es la diferencia de los conversores análogos digitales que tiene otros microcontroladores versus este, y obviamente también vamos a trabajar lo que tiene que ver pues con la explicación de una comunicación serial. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Y vamos a mirar esta explicacióncita. Yo amplío esta diapositiva y miramos entonces. Listo, ahí pueden ver mi pantalla en blanco. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una explicación. La agenda de hoy es una agenda muy concisa, ¿sí? Muy práctica. Es cómo utilizar los famosos ADCs o los conversores de análogo a digital. Esto es importantísimo en todo proceso de microcontroladores porque ustedes saben que la mayoría de variables que existen en el mundo, ¿sí? En nuestro planeta, en nuestro universo, son variables análogas, ¿sí? Entonces, por eso lo análogo no pasa de moda. Pasa de moda en equipos, en elementos finales, en elementos de visualización, en elementos, por ejemplo, de procesamiento, pero en tema de sensórica y acondicionamiento y linealización de sensores siempre va a existir. Porque después de que existan las temperaturas, las humedades, lo del tiempo, la presión, el peso, son variables análogas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de variables análogas,
¿sí? A uno se le tiene que venir en mente, pues es una señal de este tipo, ¿no? Que es una señal que varía en el tiempo, no es constante. Entonces, ese tipo de señales es la que hoy día uno se encuentra en la mayoría de procesos industriales, ¿sí? Temperaturas, humedades, peso, ¿sí? Entre muchas más que pueda mencionar. Pero como los chips no entienden la parte análoga, porque precisamente un chip es digital, entonces para poder de que un chip o un microprocesador entienda esta señal análoga, pues él solamente entiende en bits, ¿sí? Entonces debe haber un aparatico que se llama conversor de análogo digital que me convierte esa señal análoga a bits para que pueda ser procesado. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan en qué contexto van a utilizar conversores de análogo digital. Casi uno siempre utiliza conversores de análogo digital, casi siempre, ¿sí? Al menos de que tú tengas de pronto una buena inversión en tu proyecto y compres sensores ya vienen digitales o sensores que ya vienen de pronto mediante I2C o que ya vienen de pronto por otros protocolos, ¿sí? Entonces, ya depende de lo que uno como tal quiera. Ahora, los ADC, ¿sí? Como les dije, la agenda de hoy es ver ADC. Eso es lo que voy a arrancar explicando ahorita. Vamos a ver también el sensor on board, ¿sí? Que le llaman sensor on board, que es el sensor que tiene la placa incorporado. No es que sea wow, el super sensor que tiene la Raspberry Pi Pico en precisión. No es que sea tan bueno en precisión, sirve, o sea, se acerca, pero uno lo puede corregir mediante algunas fórmulas, ¿sí? El fabricante nos recomienda unas fórmulas como tal, ¿sí? Para darle como esa precisión, esa exactitud. Y también vamos a ver algo bien chévere, que es cómo se hace una comunicación serial, ¿sí? El tema de los transmisores de datos, IRX. Y aparte de esto, ¿sí? Más que transmitir, más que recibir, vamos a hacer una aplicación, cómo puedo conectar un modulito, ¿sí? Bluetooth, como para que al final tengamos un sistema ya completo. Entonces sigamos con la teoría de los conversores de análogo digital. Resulta que los microcontroladores, muchos de ellos se clasifican por su nivel de procesamiento, ¿sí? Sabemos que los microcontroladores, desde el origen de los tiempos, existen de 4 bits, ¿sí? Existen micros de 8 bits, como los Arduinos. La mayoría de Arduinos son de 8 bits. Microchip con sus PIC también son de 8 bits. Hay procesadores de 32 bits, ¿sí? Hay procesadores de 64 bits, como el que ustedes tienen en su computadora en este momento, ¿no? Hay computadores que hoy en día están manejando 128 bits. Lo que pasa es que comercialmente todavía no está para el público, ¿sí? Normalmente este tipo de computadores así a estas velocidades de procesamiento los utiliza obviamente equipos como la NASA, ¿sí? Empresas grandes. Todavía a nivel comercial todavía seguimos mucho en 64 bits. Pero eso es en cuanto al procesador. Ahora, los ADC. Los ADC también, dependiendo del nivel del micro, han evolucionado, ¿sí? Existen conversores de análogo digital de 4 bits, existen conversores de análogo digital de 8 bits, como uno muy famoso que se conoce en el mundo de la electrónica, ¿no? Como el famoso 0804, ¿sí? Que es una compuertica muy famosa en los conversores de análogo digital de 8 bits. Existen conversores de 10 bits, ¿sí? Que normalmente este es el que usa la mayoría de chips marca Atmel, ¿sí? La mayoría usa prácticamente 10 bits. Existen de 12 bits como el de Raspberry Pi Pico, ¿sí? 12 bits como el de la Raspberry Pi Pico. Y también de 16 bits, 32 en adelante. Entonces, normalmente nosotros vamos a trabajar con 12 bits, pero el hecho que estemos trabajando con MicroPython, ¿sí? MicroPython, ¿qué pasa? MicroPython
nos dice que estos 12 él los puede aproximar a 16. Es decir, que con 12 yo puedo representar más adelante 16 bits con Python. Y ya les voy a enseñar a hacer eso. Entonces, ¿qué significa esto de los bits? ¿Para qué sirve? Los bits es prácticamente la precisión del conversor. Supongamos que yo tengo una señal análoga, ¿cierto? Y yo la quiero convertir a binario. Entonces, hay una fórmula muy famosa que me determina a mí el rango de conversión. Entonces, supongamos que si yo voy a trabajar con un micro, ¿sí?, de 8 bits, entonces uno agarra esta fórmula, ¿sí? Entonces, 2 al número de bits. Entonces, aquí colocamos 2 al número de bits. Es decir, entonces hacemos pruebas. Si yo a futuro quiero trabajar con 8 bits de conversor de análogo digital, entonces ya uno sabe que uno hace 2 a la 8, ¿cierto? ¿Y esto cuánto es? 200, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería eso? Dos a la 8. 156. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que estos conversores de 8 bits tienen la capacidad de convertirme una señal a digital, pero en el rango entre 0 y 255. ¿Cómo así? Lo que significa es que el 0 viene siendo, voy a quitar este avisito del Meet y lo voy a poner por acá. Disculpen, me devuelvo. Quiere decir que un 0 binario nos va a representar a nosotros, ¿sí?, un 0 análogo. Y 255 nos va a representar el voltaje máximo de alimentación de ese conversor de análogo digital. En este caso, si estamos trabajando, por ejemplo, con un conversor de 0 a 5, entonces 255 va a ser 5 voltios. Y es decir, que 255 es el número binario representado en 5, ¿qué? En 5 voltios. Entonces, si hacemos el mismo ejemplo a los Arduinos, por ejemplo, ¿sí? Los Arduinos, entonces, si aplico la fórmula para los Arduinos, es 2 a la 10, ¿sí? Entonces, 2 a la 10 viene siendo igual a ¿qué? ¿Y me dice? 1024. Eso. A 1024. Entonces, miren que el número aumentó de 256 a 1024. Entonces, ahí ya nos está dando una enseñanza esto, que entre más grande sea el número de los bits de los conversores de análogo digital, mayor precisión usted va a obtener de esa medida, ¿sí? Mayor rango va a tener para coger valores muy precisos de esa señal análoga, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el 1024? Que él nos va a representar digitalmente un rango entre 0 y 1023. ¿Quién me dice por qué 1023? Porque el 0 cuenta. Porque el 0 cuenta, Carlos, muy bien. Entonces, el 0 viene siendo el 0 análogo, ¿cierto? Y el 1023 viene siendo, si el circuito se alimenta con 5, sería 5. Si de pronto el ADC se alimenta con 3,3, como es el caso de Raspberry, entonces ya no sería 5, sino sería de 0 a 3,3 volts, ¿sí? Y ahora viene lo interesante, lo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Esta explicación para mí me parece muy fundamental para cuando usted ya vea el código, usted diga, ah, ya entiendo lo que el profesor está diciendo. Raspberry Pi, por su microcontrolador, él tiene 12 bits de conversión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si aplico la fórmula 2 a la 12, ¿cuánto me da esto, chicos? ¿4096? 4000. Como por acá. 4096. Es decir, que el rango de conversión va a ser de 0 a 4095, ¿cierto? Donde 0 viene siendo 0, pero ya sabemos que la Raspberry Pi Pico, ¿cuál es el voltaje del máximo de salida de alimentación?
De alimentación 5, 3.3. que sale el... Tiene 3,3, pero 3,3, ¿no? 3.3. ¿Sí? Aquí ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque ya no estamos acostumbrados, siempre estábamos acostumbrados a trabajar los conversores análogos digitales a 5, pero aquí es de 3,3. Pero miren lo chévere del asunto de MicroPython, que yo puedo agarrar este conversor de 12 bits y lo puedo volver más preciso desde la programación. En MicroPython yo puedo trabajar a 16 bits, a pesar de que el micro es a la 12, pero él tiene una función, una instrucción que me permita representar una mayor precisión. Entonces, si yo digo 2 a la 16, ¿cuánto sería ese número? Es un número grande, ¿no? Creo que es 65.000. 65.000. 500. ¿Qué más? 36, creo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí es o no es? 2 a la 16. Sí, eso da, profe. Entonces, ¿qué significa? Que a 16 bits, ¿cierto? A 16 bits el rango sería de 0 a ¿qué? A 65.000, ¿sí? 535, ¿sí? Es decir, que un 0 análogo, pues va a ser un 0. Y un 3,3 va a ser 65.535. Entonces, ¿qué significa esto? Entre más grande sea el número, mayor precisión. Entonces, cuando yo hablo de mayor precisión, ¿a qué hago referencia? Miren lo que les voy a decir. Normalmente, uno cuando trabaja a 10 bits, supongamos que quiero censar temperatura. Normalmente, con 10 bits hay buena resolución. Un ejemplo, el sistema me puede marcar 25 pongámosle aquí 32 grados centígrados. Entonces uno dice, wow, está bien, tiene 2 puntos, tiene 2 decimales después del punto, súper bacano. Pero cuando ya uno trabaja a 12 y a 16, la precisión es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no te va a marcar 25.32, sino que posiblemente te marca 25, que es la parte entera, y te va a marcar posiblemente 32.56. Es decir, te va a poner más números después del punto. ¿Y eso qué significa? Pues mayor exactitud, ¿sí? Mayor precisión como tal con la medida. Entonces, miren que ahí ya uno empieza a ver un cambio interesante. Con 10 bits es bien. Ya hoy en día casi no se usa 8 bits. ¿Por qué? Pues porque ya la era digital ha avanzado mucho. Uno utilizaba 8 bits cuando ni siquiera era fácil conseguir un microprocesador. Le tocaba a uno conseguir la compuertica, esa referencia que se llama la 0804, y le tocaba a uno a punta de condensadores cuadrar eso. Y de pronto los chicos que tienen experiencia en electrónica digital saben que cuadrar eso pues tiene su cuento, ¿sí? Entonces, en el tema de 10 bits en adelante, ya la cosa empezó a mejorar, pero esto que acaba de explicar, chicos, es esencial para que usted sepa que todo procesador, ¿sí? Sea la marca que sea, tiene dentro de él modulitos que ya hacen este proceso de conversión, ¿listo? Entonces, ahí les dejo estos primeros apuntes iniciales. Ya vamos a seguir con otro aspecto teórico que me parece importante que lo conozcamos, unas fórmulas que hay que aplicar, y ahí sí ya nos vamos para el código de cómo activamos el conversor análogo digital, cómo leemos, cómo verdaderamente puedo imprimir ese valor. Hacemos una simulación acá pues en tiempo real con un circuito, ¿sí? Lo vamos armando. Y ya con eso, entonces usted dice, ah, bacano, mira, puedo trabajar con humedad, con temperatura, con el sensor de peso, ¿sí? Etcétera, ¿listo? Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta de esta pequeña explicación, muchachos? Pero yo tengo una. Diego. Ese rango de 0 a 3,3 no hace que sea muy inestable la medición, o sea, pues como en milivoltios ahí, pues como tan... Claro, lo que pasa es que ese es el lío hoy en día porque la mayoría de sensores están hechos a 0 a 5, ¿no? ¿Sí? En cuanto a su alimentación y su salida. Entonces, 0 a 3,3 significa que la potencia se va a disminuir, pero tenés muchos valores finitos. Pero para eso, el conversor análogo digital es más grande en bits, para que no se te escape nada y no pierdas precisión y no sea inestable, ¿sí? Porque mire que tú tienes ahí 65.535, 36, ¿cierto?
Entonces, ¿qué significa? Que los milivoltios ahorita sí van a importar muchísimo, pero eso ya lo va a hacer conversor. Entonces, uno dice, bajan voltaje, pero aumentan bits de ADC, entonces no se pierde la estabilidad. ¿Sí me hago entender, Diego? Ah, listo, profe. Sí, claro. Otra cosa crítica sería como que, uy, voy a trabajar de pronto a 8 bits con 3,3. Uno dice, uy, ahí sí se está perdiendo de pronto mucha precisión. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, ahí sería muy complicado. Exacto. Pero ya más bit, pues sí. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de qué son los bits de los conversores análogos digital? ¿Cuáles son los rangos respectivos? Nosotros vamos a trabajar específicamente a 12, pero yo les dije que una ventaja de trabajar con Python es que podemos trabajar a mayor precisión a 16. Es decir, nos lo permite el procesador darle un aumento a 16 por código. ¿Sí? Ahí te les voy a enseñar ese truquito. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Listo? Entonces vamos para otra explicación que me parece súper importante. Entonces, miren, todos los micros, no importa la marca que sea, ¿sí? No importa la marca que sea un Atmel, sea un Intel, sea un Texas Instruments, sea, por ejemplo, un Toshiba, no importa el micro. Lo importante, chicos, ¿sí? Es que cuando uno trabaja con procesos de conversión de análogo digital, sepamos como los pasos más importantes para trabajar en él, ¿listo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder utilizarlo? ¿Listo? Deme un momentico a ver si esto no me borró la pantalla. Listo. Entonces, miren acá. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestros micros, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros pues vamos a trabajar con la famosa pues Raspberry Pi Pico. Aquí está nuestro microcontrolador y los micros de por sí internamente ya tienen configurados módulos, ¿sí? Los módulos que llaman módulos ADC. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros como programador? Saber qué valor es este ADC, ¿sí? ¿Qué número? Si es el 1, si es el ADC2, si es el ADC3. Normalmente pues viene como que el ADC0, el ADC1, el ADC2, ¿sí? A veces vienen nomenclaturas así. Lo importante es identificar en qué pin está. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. ¿Cuántos hay? ¿Sí? En el caso de la Raspberry Pi Pico, ¿sí? El ADC4, ojo con lo que voy a decir, ya está ocupado. Ya está reservado. Ahí en empaquien. Está reservado para el sensor de temperatura que tiene ya incorporado. Recuerden que esta tarjeta ya viene con sensores incorporados, que lo dije en la primera clase del curso, que la tendencia hoy en día de los microcontroladores es que ya traigan sensores incorporados. Es una tendencia muy fuerte. Arduino ya lo está haciendo. Por allá Arduino sacó un Arduino que llama Nano IoT. Tiene acelerómetro, tiene giroscopio, tiene de sensor de luz, tiene sensores de temperatura. Es decir, que las placas hoy en día, la tendencia, ¿sí? Es que ya vengan con sensores incorporados, ¿sí? Porque lo que importa a futuro no va a ser qué tan buenos sos linealizando, acondicionando, qué tan buenos sos con la aplicación que tú hagas con tu hardware, ¿sí? Entonces, la electrónica ha cambiado mucho, ¿sí? Hace muchos años uno se preocupaba bastante porque la termocupla esté bien acondicionada, porque si no, no va a funcionar. Hoy en día ya venden módulos para que se acondicionen solos, ¿sí? Entonces, ya la electrónica, ese campo que es importante, pero ya no le presta tanto atención, porque ya hoy en día los micros tienen muy buena adaptación de impedancia, ¿sí? Tienen muy buena acople de ruidos, entonces ayudan a la mejora. Entonces, este ADC4 ya viene ocupadito por el sensor de temperatura que tiene internamente el Raspberry Pi Pico, ¿sí? Lo que sí tenemos que identificar, muchachos, es dónde están estos módulos ADC. Entonces, cuando uno va a programar ADC, lo primero que uno va a hacer es identificar, ¿no? Identificar los pines ADC, ¿cierto? ¿Dónde voy a conectar mi sensor análogo o mi potenciómetro o lo que sea, ¿sí? Y también, aparte de identificar los pines, uno
en este tipo de sistemas, aquí se usa una palabra que se llama el canal, los canales, ¿sí? Los canales es por donde verdaderamente se hace la lectura de los conversores de análogo a digital, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita pues en el código como tal. Y también hay que tener en cuenta una fórmula que hay que hacer en código. La fórmula de la resolución, ¿sí? Si usted quiere darse cuenta cada cuántos milis está agarrando un pedacito de la señal análoga, hay una fórmula para eso, ¿sí? La fórmula de la resolución, o le llaman el factor de resolución, también le llaman así, factor de resolución, es para darme cuenta yo, ese conversor, cada cuántos milivolts está agarrando un pedacito de la señal original. Y me lo está codificando, pues, obviamente, en bits. ¿Cada cuánto está haciendo eso? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Porque miren el ejemplo que vamos a hacer. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula dice que viene siendo el voltaje de alimentación de ese ADC, o el valor máximo nominal de ese ADC, sobre 2 al número de bits. ¿Sí? Esta formulita, como les dije, en algunos medios, contextos de la tecnología, le llaman factor también. ¿Sí? Le llaman factor de la resolución. Entonces, hagamos un ejemplo para que ustedes se den cuenta qué significa. Supongamos que voy a trabajar con una ADC de un Arduino, ¿sí? Como para que hagamos ensayos. Y yo sé que el Arduino maneja una capacidad de conversión de 10 bits. Y yo sé que los Arduinos se pueden alimentar a 5 ¿qué? Volts. Su valor máximo de salida nominal es de 5 volts. Entonces hago la fórmula. Entonces la resolución de una ADC de un Arduino viene siendo los 5 voltios, ¿sí? 5.0 voltios dividido, ¿sí? 2 a la 10. Es decir, que esto viene siendo 5.0 volts dividido 1023. ¿Por qué no puse el 1024? Porque el 0 cuenta, ¿sí? Entonces, hagan esta división. ¿Qué les da? Entonces, yo agarro el calculador acá y le digo 5 dividido 1023. Y él me marca aquí 4.88 milivolts, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Miren la explicación tan chévere de esto. Cada 4.88, ¿sí? Le borro esto que como feo ese 8. Cada 4.88 milivolts es que el conversor está agarrando un pedacito de esta ¿qué? De esta señal, ¿sí? Lo hace, está bien. Cada 4.88. Me parece que no está mal. Miren acá, vamos a hacer un comparativo. Vamos a hacerlo con uno más chiquitico y ahorita lo hacemos con uno más grande, ¿sí? Vamos a hacerlo con una ADC de 8. ADC, el factor de resolución, con uno de 8 bits. ¿Listo? Entonces, con uno de 8 bits, esperen que se me movió por acá. Con uno de 8 bits, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría con uno de 8 bits? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría la fórmula del factor de resolución? Y también estos funcionaban a 5. La resolución es igual a ¿qué? 5 voltios dividido 256. 255. Ajá, 255. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le da
ese valor en los milivolts. 19,60. 19,60. Entonces miren que aquí vamos a hacer esta comparación. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál? El de 10, porque cada 4 está muestreando, ¿no? Muestreando, agarrando. Y el otro cada 19. Entonces se podrán imaginar el de 12, ¿sí? ¿Cada cuánto lo hace? A 16, hagámoslo a 16 como lo vamos a hacer hoy. A 16, en el Raspberry Pi. Raspberry Pi Pico. Que sabemos que lo podemos trabajar a 16 bits ahí, en el MicroPython. Y tiene alimentación de 3,3. Entonces, ¿cómo quedaría el factor de resolución? 3,3 ¿sobre qué? ¿Quién me dice? 65.535. Muy bien. Y este señor que está aquí, por favor me dan el valor. ¿Cuánto les da? $50.3 microvoltios. Listo. 50.3 micro. Ojo, micro volts. Entonces ya entienden por qué entre más bits es mucho mejor. ¿Sí lo ven? Matemáticamente comprobado, ¿no? Entonces, esa fórmula que encerré ahí, nada más y nada menos que esa fórmula la tenemos que hacer en código ahorita. Adivinen por qué. Porque los conversores de análogo a digital, ¿sí? Los conversores de análogo a digital me entregan a mí ese muestras en binario, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a utilizar ahorita un conversor análogo, y yo sé que él me va a sacar entre 0 y 65.535. El ADC me saca en este rango. Pero ¿qué tal que yo a futuro por aquí ponga, no sé, un sensor que sea de 0 a 3,3? Entonces yo sé que si aquí entra 3,3, el ADC me va a botar 65.535. Y si por aquí entra 0, el ADC me va a botar 0. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me sirve trabajar en los cálculos con las muestras. Yo necesito encontrar el voltaje real de lo que está entrando. Y adivinen qué hace uno aquí. Otra fórmula. Para poder saber el voltaje real de lo que le está entrando, uno agarra el valor que arroja el ADC, ¿sí? El valor en este rango que bota el ADC, y lo multiplica. ¿Por qué? Por la fórmula de la resolución o el factor de resolución. ¿Sí lo ven? Entonces, esta fórmula es la que me va a permitir encontrar de verdad, ¿sí?, cuál es el voltaje que está entrando. Y esta fórmula que está acá es la que me va a permitir ver esa resolución de muestreo de ese conversor de análogo a digital. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente estas dos fórmulas, las vamos a utilizar al momento que queramos utilizar los módulos ADC del conversor de análogo digital del MicroPython, obviamente la Raspberry Pi Pico. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda, pregunta a la parte teórica para poder entender lo que vamos a hacer? Lo del valor de la DC es que se me desconectó allí, no entendí, no. Lo del valor del voltaje. ¿Me dices? Ah, ok. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje real de lo que está entrando, supongamos que aquí a futuro yo voy a meter un sensor que él tiene un rango entre 0 y 3,3. Es el ADC que está aquí,
¿sí? Él no tiene la capacidad de entregarme el voltaje. Él me entrega es el rango de muestras digitales. Es decir, que si aquí entra un 0, él me va a mostrar 0. Si aquí entra 3,3, él me va a mostrar 65.535. Pero uno como programador no le sirve a uno trabajar con esas muestras. ¿O acaso usted le va a mostrar a su cliente su temperatura es 65.535? No. ¿Sí? En su cliente futuro usted no le va a mostrar la temperatura en muestras. Usted necesita mostrarle la temperatura en los grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, ¿sí? Pero para encontrar eso hay que encontrar el voltaje real de lo que está entrando. Entonces, para poder saber qué voltaje está entrando por el ADC, uno lo que hace es agarrar el valor de muestras que tiene el ADC y lo vamos a multiplicar por la resolución o el factor, dependiendo pues del número de bits que tú estés utilizando en tu conversor de análogo digital. Esta explicación de hoy, preliminar, esto le sirve a usted para cualquier microcontrolador, ¿sí? Eso es una teoría universal para los chips, ¿listo? Entonces, ahí ya lo que me preguntabas, Carlos. Sí, claro, entendido. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta entonces para que nos vayamos para el código? Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí. Bueno, no voy a dejar de compartir. Voy a quitar la diapositiva. Y antes de irnos al código, quiero mostrarles el tema, un tema que me parece súper importante y que siempre lo he dicho pues varias veces. Los pines, ¿no? Por acá están los pincitos. Pico, véalo acá. Miren que los conversores, ¿sí? Aparecen en verde aquí. Miren que aquí aparece como la convención. En verdecito están los ADCs, ¿sí? Y si usted quiere comprobar, miren que aquí dice color verde oscuro, ADCs. Entonces usted se viene a buscar los verdes oscuros. Ah, mire, profe, el ADC 0 está en el pin físico 31, pero en el pin de programación 26. ¿Se acuerdan que lo expliqué ayer? ¿Quién me recuerda esta explicación? Pues que una cosa es la disposición física y la otra es la disposición del controlador, del micro. Exacto, Carlos. Si en algún momento yo quiero utilizar el ADC 1, por ejemplo, yo no le voy a colocar en el código el 32. Yo le voy a colocar, ¿qué? El 27. ¿Sí? Y en el montaje en la vida real, cuando yo agarre mi Raspberry Pi Pico, ahí sí busco el 32 porque ese es el físico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que aquí tenemos estos ADC, tenemos 3. ¿Y por qué no aparece el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? El que dice ADC 4, que es uno reservado. El sensor. Para el sensor de temperatura que ya tiene internamente la Raspberry Pi Pico. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir el Tony, ¿sí? Nuestro amigo Tony. ¿Sí están viendo bien el internet y todo? Sí. ¿Sí se ve bien el video? Sí, señor. Espérenme, digo, quito aquí a ver si de pronto el Tony abre y quito la cámara un momento. Está como lento. Comentar en la RAM, profe. Si no, es que no te imaginas todo lo que hay. Bueno, ¿cuánto vemos hoy? 20, está bien. Listo, ya abrió el famoso Tony. Bueno, entonces, lo primero que hace uno, con base a lo que expliqué ayer, ¿cierto? Es que voy a revisar si ha reconocido. Ah, sí, miren que sí. Ya reconoció que tengo conectada una Raspberry Pi Pico,
¿cierto? Ya está súper reconocido. Ahora, con base a lo que dije ayer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? Empezar a hacer nuestro código, ¿sí? En el editor, en nuestro editor normalito. ¿Qué más hay que rectificar? Con base a lo que dije ayer. Agregar las librerías, ¿no? El tema es que ya la agregué ayer, entonces no tengo que hacerlo siempre. ¿Sí me entiendes? El intérprete de lo que hicimos ayer, del intérprete, ya no hay que hacerlo, porque ya quedó ahí. Pues, ¿no es guardar en el micro, que va a empezar a crear el código, pero en el micro? Exacto. Entonces, hay que guardar el archivo, ¿sí? Como ustedes están diciendo, voy a guardar aquí el archivo. Miren acá. Y digo que voy a guardar en el Raspberry Pi Pico. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, main. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el main? Y aquí ya tengo mi main. ¿Listo? Ahora, otra cosa que hay que verificar, si está seleccionado el intérprete. Ah, sí, miren, MicroPython, Raspberry Pi Pico, perfecto. El puerto 3, perfecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos arrancar a hacer nuestro codiguito. Vamos a hacer la importación. Entonces, yo voy a decir, voy a hacerlo de las dos formas. ¿Se acuerdan que yo le dije que usted puede hacer import machine? Es una forma que la hicimos ayer para importar toda la librería machine que tiene la Raspberry Pi Pico, o lo podemos hacer, si quieren hagámoslo hoy diferente, from machine, y importemos a Inequien, el famoso ADS. ¿Qué estoy diciendo? De la librería machine, impórteme todo lo que tiene que ver con ADC. Para evitar yo hacer esto otra vez, from machine import pin, ¿se acuerdan que también ayer importábamos la función pin? Pues ya no tengo necesidad de volver a hacer otra línea de código, ¿sí? No tengo que necesidad de volver a hacer esto. Aquí con que yo le ponga coma, pin, él ya entiende que va a importar las dos. Entonces ahí ya me ahorro una línea de código, ¿listo? Import Putine, que es la librería ¿para qué? Para el tema de los tiempos, ¿sí? Nada más. Putine es para el tema de los tiempos. Ahora, ¿qué se viene? La declaración de variables, lo que mi código se va a ejecutar una sola vez. Entonces, voy a declarar cualquier variable, pongámosle entrada sensor, ¿sí? Le puse así, entrada sensor. Es igual, ¿a quién? Al ADC, pero le debo indicar cuál voy a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí es donde usted viene y busca los ADC y usted dice el 2, el 1, el 27, por ejemplo. Entonces, 27. Entonces, usted viene aquí y coloca 27 porque va a utilizar el conversor de análogo a digital como tal, el 1. ¿Listo? Entonces, ya lo configuré. Ahí ya estoy diciendo, por favor, guárdeme en esta variable, ¿sí? Todo lo que suceda en la entrada 27 del conversor de análogo ¿qué? A digital. Ahora, si viene mi while loop, mi ciclo infinito, ¿sí? Entonces, while true, ¿cierto? Y, ojo, ¿qué expliqué ahorita? En el que tengo que hacer la fórmula de la ¿qué? De la resolución. Entonces, pongámosle resolución, ¿sí? Y resolución, aquí, es igual ¿a qué? A 3,3 dividido 65,535. ¿Por qué no 36? Porque el 0 cuenta. Yo sé que en esa variable resolución se me va a guardar ahí el factor de la resolución. ¿Listo? Lo vamos a utilizar ahorita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el dato. Leer dato. Ese es el nombre que yo le quiero poner. ¿Sí? Entonces le digo, leer dato es igual a ¿qué? ¿Cómo leo el conversor de análogo digital?
nada más y nada menos que ¿cómo se llama mi variable de la ADC? ¿Entrada qué? Sensor. Entonces yo le digo entrada sensor, ¿cierto? Punto. Y aquí, ¿qué le digo? La función para leer, read. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que los conversores a nivel de MicroPython y Raspberry Pi, originalmente él viene a 12, pero gracias al MicroPython yo lo puedo trabajar a su máxima resolución, que es ¿cuánto? 16. Entonces, ¿cómo se hace esto? Indicándole a la función de lectura que el formato de lectura va a ser un U16. ¿Qué significa U16? Un sign sin signo de 16 bits. Entonces, ¿qué significa? Que se va a guardar aquí, chicos, en el dato. Se me va a guardar un rango de valores entre 0 y 65.535, dependiendo de lo que esté entrando, ¿sí? Si entra 0, va a salir 0, ¿cierto? Si entra 3,3, va a salir ¿cuánto? 65.535. Entonces, esta función es la clave aquí para mejorarle la precisión desde MicroPython. Obviamente hay que aprovechar eso, ¿sí? Hay que aprovecharlo al máximo, porque esto nos permite tener una resolución bien interesante. Y ahora me voy a imprimir. Le digo, imprímame ese leer dato, que es mi variable que tiene el conversor, ¿qué? Análogo digital. Y por ahora le voy a decir, por favor, ¿sí? Por favor, un tiempito, utime.sleep, pongámosle que sea en milisegundos, pongámosle unos 100, y no lo haga tan rápido, pero pues tampoco tan lento. Entonces, ¿qué hice aquí? Guárdeme en datos lo del conversor análogo digital. Ahora todavía no he aplicado esta fórmula, ¿no? Para saber el voltaje real. Entonces, ¿yo qué voy a hacer a continuación? Ya acabé el código, ya lo acabé. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar mi Raspberry Pi Pico. Entonces, yo quito un momentico acá. Voy a ponerlo a correr. ¿Sí? Y miren que él está botando muchos valores aleatorios. Y adivinen por qué. Porque en este momento mi Raspberry tiene en los conversores análogos digital un cable al aire. Es decir, que los conversores análogos digitales sí son muy susceptibles, muy sensibles al ruido y a la impedancia, ¿sí? Entonces, les voy a colocar mi cámara aquí para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Y también vean, aquí tengo mi proto y miren que tengo el cable al aire. Este cablecito lo tengo al aire, pero si yo de pronto simulo con este cablecito que está al aire, ¿sí? Y lo conecto a 3,3, ¿qué está saliendo ahí, chicos, en consola? 6.000. El 3,3. La muestra máxima. El 3,3, que equivale a 65.500, ¿qué? 35. ¿Y qué pasa si este señor lo mando a tierra? Miren ahí. Tiende a 0. Tiende a 0. Pero ¿quién me dice por qué no marca 00? Porque esto que aparece como 224, 208, cuando hagamos la fórmula la otra, eso es 0,00. Es decir, que aquí, como es una mayor resolución, nosotros estamos acostumbrados a que los ADC de 8 bits y de 10 bits nos den 0 rotundo, porque la precisión es menos. Como la precisión aquí es mucho más, el 0 se corre, pero ahorita que hagamos la fórmula se van a dar cuenta que en 0 volts va a salir 0 volts acá y en 3,3 va a salir 3,3 súper preciso, ¿listo? Entonces mucha gente se asusta y dice, uy, ¿esto por qué me está dando 224 si yo lo estoy mandando 0? No se asuste, eso es 0, ¿sí? En ese rango tan grande, o sea, 224 en un rango de 65.535, como buscar un alfiler en un desierto. ¿Sí? No le hace cosquillas a ese valor de 65.535. Entonces, ¿qué me hace falta a ese código para que ya ahí no me muestre las muestras, sino que me muestre el voltaje real de lo que está entrando? ¿Qué le debo hacer a la fórmula? Multiplicarla ahí, ¿no? Lo multiplico ¿por quién? Por el valor de la resolución.
por la resolución. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Y miren, ahora sí, ¿qué hice? Miren la precisión tan berraca. En este momento, como yo en mi circuito estoy mandando a 0 voltios la entrada analógica, está saliendo 0,017547, una precisión nivelada berraca. ¿Qué pasa si lo mando a 3,3? Voy a hacer el ensayo. ¿Qué aparece ahí? 3,3. 3,3 y ya aprendimos a utilizar un conversor de análogo digital. De ahí para allá, usted juega con ese valor, hace una linealización, utiliza la técnica del Y igual a MX más B para que linealice sus sensores, lo que usted quiera hacer, ¿sí? Pero ya depende de su variable. Si estoy trabajando con temperatura, pues busco la fórmula de temperatura. Cada fabricante a uno le da como su fórmula. Ejemplo, si vamos a trabajar a futuro con el EM35, entonces ya uno sabe que el EM35 por cada grado centígrado equivale a 10 milivolts, ¿sí? Es una relación. Ahorita que veamos cómo funciona el sensor interno que trae la Raspberry Pi, ya tiene su fórmula de linealización. Yo no me la puedo inventar. La fórmula me la da el fabricante. Ahorita les muestro dónde está, ¿sí? Entonces, eso es importante, que aprendamos a utilizar los conversores. De ahí para allá, usted juega con los valores que usted, obviamente, como tal, necesite. Vamos a poner en práctica una función que vimos la segunda clase. Creo que fue la segunda clase. Ejemplo, miren acá. Ahí aparece 3,3, ¿cierto? Aquí aparece 0,089 tal. ¿Cómo podemos quitar esa precisión a futuro? ¿Cómo llama esa instrucción? ¿Convertir a entero? O sea, un ejemplo, ahorita que hagamos el caso de la temperatura, se van a dar cuenta que ahorita que hagamos el ejemplo de la temperatura me va a arrojar 25.573740. ¿Cuál es esa instrucción que me permite nomás decirle que quiero 2 datos después de la coma? La vimos aquí en clase. Round. Wrong. Muy bien. No. Esa la vamos a utilizar ahorita. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí tenemos nuestro conversor análogo digital. Súper sencillo. La verdad, a comparación de otros lenguajes, muy práctico. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Pero yo tengo una pregunta con el tema de los ADC. ¿Qué es, digamos, es mejor para uno? ¿Linealizar uno mismo su sensor o utilizar esos módulos pues, que ya venden casi siempre que lo convierten ahí? Depende, o sea, depende. Mira, yo con eso, yo siempre cuento esa historia con esa pregunta que tú me dices. Me la han hecho muchas veces. Hace muchos años yo trabajaba en un ingenio azucarero. Y en el ingenio azucarero uno dice, wow, aquí hay plata, ¿sí? Aquí compran todos los módulos. Y es verdad, allá un módulo de termocupla, uno, ¿para qué se va a poner a hacer el sistema de... ¿Sí? Y los que de pronto trabajan en la industria, que están aquí conectados, saben que ya vienen todos los modulitos de acondicionamiento. Pero resulta que esa historia, por lo me gusta mucho. En ese momento se había dañado un módulo de un sensor que se llama el sensor de Bridge. Y ese módulo que era el que acondicionaba ese sensor. Y eso se dañó. Y eso solamente venía de la India. Solamente. ¿Qué tocó que hacer? Agarrar la salida de ese transductor y linealizarla manualmente. Gracias a Dios, uno sabe diseñar y se pudo hacer con análoga. Pero ya en el tiempo, pues ya uno dice, no, pues eso lo compra la empresa y lo que demora en llegar lo ponen, pero había que resolver, porque el contexto me pide resolver. ¿Qué es lo que hoy en día yo hago, por ejemplo, en los productos que yo realizo? Yo linealizo aquí, por código, ¿sí? Me cojo, agarro mi fórmula de Y igual a MX más B y lo hago aquí por código, por fórmulas, para evitarme, pues, tener como una etapa de acondicionamiento. ¿Cuándo sí utilizo una etapa de acondicionamiento? Cuando son sensores, por ejemplo, a nivel de biomédica, ¿sí? Que son sensores que requieren una buena bioinstrumentación. Sí se requiere bastante el componente análogo. De pronto cuando son temas de peso, a pesar de que también existen módulos que te acondicionan ya las galgas, ¿sí? Todo te lo acondiciona. Entonces, eso depende. Yo siempre digo que para esa pregunta que hace Diego, yo no me puedo atrever a decir que sí, no, todo lo hagamos por módulo, no. Porque en algún momento, pues, te toca que saber lo otro. ¿Sí me hago entender, Diego?
Sí, sí, sino que me ha pasado que, por ejemplo, con lo que usted dice, lo del peso, que es muy inestable, entonces digo, ¿será que mejor lo linealizo yo directamente y pronto sea Hágalo, mejor? hágalo. Si usted es que de pronto la parte análoga está muy inestable, lo linealiza. ¿Sí? Hágalo. Profe, se pueden hacer casos híbridos, o sea, igual, ¿Sí? o sea, pero como, ¿sí? Exacto. Supongamos que yo quiero utilizar este ADC y según mi tablita de pines, acá hay otro ADC que es el 26, ¿cierto? El 26. Entonces, supongamos que a futuro yo quiero leer dos variables, ¿sí? Otra que se llame, pongámosle humedad, ¿sí? Entonces yo le puedo decir humedad ADC 26. Entonces ya configuré el conversor número 0. Y yo puedo trabajar el 27 con pura fórmula o el 26 lo puedo trabajar con linealización por fuera. No hay problema, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, Wilder. ¿Listo? ¿Sí respondí, Wilder? Sí, señor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, ya que entendimos cómo funciona el conversor de análogo digital, ahora me interesa que aprendamos, ¿sí?, a leer el datasheet. ¿Qué queremos utilizar? Este es el datasheet. Y se acuerdan que yo les confesaba a ustedes que este tipo de tarjetas ya tiene internamente un sensor de temperatura. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo utilizo? Les voy a enseñar este truquito. Como todo eso está en inglés, pues como yo no me sé de memoria exactamente la página donde está, pues uno puro control F, ¿sí? Y pone la palabra sensor. Y miren que voy buscando, ¿no? Hasta que me aparezca sensor, pero si aparece mucho la palabra sensor, entonces busco de pronto sensor temperatura. Y voy buscando aquí. Voy buscando. Ah, véalo acá. Temperature sensor. ¿Sí lo ven? Y está en la página 582. Entonces yo le voy a dar clic aquí. ¡Pam! Y aquí me dice, vea, aquí está todo lo relacionado con su sensor interno, ¿sí? Y aparece pues toda la teoría de cómo funciona, cuáles son los registros que se acondicionan si lo quiero trabajar en ensamblador a futuro, ¿sí? O sea, aparece toda la información para trabajarlo desde el lenguaje ensamblador, ¿sí? Porque casi todos los datasheets vienen para trabajar desde el lenguaje ensamblador y lenguaje C. Aquí usted no va a encontrar el código de MicroPython, no lo va a encontrar. El datasheet no lo va a encontrar. Lo que sí va a encontrar en el datasheet es cuál es la fórmula de ese sensor. Eso es lo que me interesa. ¿Y dónde es que está conectado ese sensor dentro de los pines de la Raspberry Pi Pico? ¿Sí? Entonces, miren acá. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Uno cuando estudia temas de ingeniería, así usted no salga hablando inglés, pero al menos le garantizo que usted va a aprender a leerlo bien. ¿Listo? Entonces, por aquí, en resumidas cuentas, dice que pues tiene un sensor de temperatura, ¿sí? Que tiene pues diferentes mecanismos internos de voltaje basados en diodos bipolares. Y por acá dice que él está conectado directamente a un ADC del canal G4. ¿Se acuerdan que yo les había dicho ahorita que él ya tiene reservado un canal 4 específicamente para ese sensor? Y nos regala la fórmula, una relación, ¿sí? Él dice que aproximadamente cada 0,706 voltios más o menos equivale a unos 27 grados centígrados, ¿sí? Entonces uno dice, wow, muy parecido a lo del LM35, ¿no? Pero el fabricante ya le regala la fórmula 1, ¿sí? Miren que la fórmula yo no me la voy a inventar, está aquí. Entonces, ¿qué nos dice el fabricante? Vea, si usted quiere saber la temperatura real de ese sensor que tiene la Raspberry Pi Pico, haga esta fórmula. 27, ¿sí? Que es este valor que está acá, menos lo que bota el conversor análogo digital entre 0 y 65.535 menos 0,706 dividido 0,01721. ¿Esto qué es? Esto es un factor de corrección para que nos dé la temperatura real. Y miren que esta fórmula es la que yo debo ahorita aplicar en el código. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos ahorita con el famoso pin análogo que puse ahorita.
pero vamos a leer el pin 4 análogo para ver qué pasa. Pero sí nos toca obligatoriamente, chicos, utilizar los famosos conversores de análogo digital que ya vienen pues como tal reservados, ¿sí? Que ya vienen reservados. Entonces, miren lo bacano cuando uno no tiene ni idea de algo, ¿sí? Yo aquí no me estoy inventando la fórmula, me lo está dando el fabricante. Y eso es una buena costumbre. Un ejemplo, usted a futuro va a comprar un sensor de presión. Vaya al datasheet, que ahí debe estar la fórmula que te da el valor en PSI, ¿sí? O en bares. Entonces, siempre es importante que ustedes se acostumbren. Yo pienso que esta práctica no se puede perder de leer los datasheets. ¿Listo? Bueno, entonces, en el famoso main, pues para que no tengamos que crear otro totalmente, pues, nuevo, ¿sí? Bueno, entonces voy a crear aquí el famoso, dejemos utime, pero entonces voy a borrar todo esto y voy a borrar todo esto para que lo hagamos desde cero, ¿listo? Voy a utilizar el ADC, ¿sí? Tengo también para utilizar pines, para activar pines de entrada o salida, ¿cierto? Y voy a declarar mi variable del sensor que está en la placa. ¿Cómo la voy a llamar a esta variable? A esto también a veces le llaman objetos, ¿no? Entonces, sensor de temperatura, le voy a poner así, sensor temp, es igual. Lo que hicimos ahorita, voy a utilizar el ADC, pero ¿en qué canal, chicos? ¿En qué canal? Lo dije ahorita, ¿sí me están escuchando? ¿En qué canal está el sensor de temperatura de la Yo placa? sí sé que es el reservado, pero no me acuerdo. ¿El 4? ¿No eran el 4? El 4, lo dije muchas veces. El 4. Entonces, ahí simplemente pongo ADC 4 y ya. Ahora creo la fórmula. ¿Y cómo se llamaba esa fórmula? También la puedo crear afuera, la puedo crear adentro, como ustedes quieran. ¿Cómo llamaba la fórmula? Resolución. ¿Es igual a qué? A 3,3 dividido ¿qué? 65,535. Listo. Y ya, nos vamos para nuestro while true. ¿Y qué voy a hacer? Leer. Voy a leer el voltaje de ese sensor. Entonces, ¿cuál es el voltaje que me arroja ese sensor? En el maestro se te ve un número, profe, un 6. Sí, 65.535. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el voltaje? Sensor TEM. ¿Sí? Entonces, tráigame lo de las muestras. ¿Sí? ¿Punto qué? Punto read. Y a ese read, ¿qué es lo que le tengo que hacer para que trabaje 16 bits? Colocarle el U16. U16, porque esto lo que nos permite, el U16, chicos, es poder tener ese rango amplio de mayor precisión. Y esto lo multiplicábamos ¿por qué? Resolución. Lo mismo que hicimos ahorita, ¿sí? Es lo mismo que hicimos ahorita. Pero la diferencia es que yo no voy a imprimir todavía, porque debo hacer la fórmula que ¿dónde está? En el datasheet. Entonces dice T igual a 27 menos. Entonces hagamos eso. T, va a hacerlo tal cual. Va a haber una variable que se llama T, ¿cierto? Igual a ¿qué? A 27 menos. Y aquí abrimos. ¿Qué más sigue por acá? El valor del ADC, ¿sí? Menos 0,706. Pues, ¿quién tiene el valor del ADC? Voltaje. Menos 0,706.
¿Listo? Dividido. Un número todo grandísimo, ¿no? Que está acá. 0,001721. 0.001721, ¿cierto? Entonces, miren que ya creé la fórmula, ¿sí? No me la inventé yo, está en el datasheet. Ahora voy a imprimir, ¿sí? ¿Y qué voy a imprimir? ¿El valor de qué? De t. Y Valor de para que se vea bien bacano, pongámosle uptime.sleep, ¿cierto? Y pongámosle un segundo, que lo haga cada segundito. Vamos a guardar. Voy a parar el proceso que está corriendo todavía, el de acá análogo, y voy a darle play. ¿Listo? Óigalo ya. En este momento aparece 26.57626, ¿qué? Ya, es lo que está en la placa. Ojo, ojo con lo que voy a decir, ¿no? La temperatura que me está marcando es más que todo la temperatura que está aquí, exactamente donde está mi, ¿qué? Mi placa. Miren que aquí le puse el dedito encima y si vieron que aumentó a 27. Sí, empuñando la mano en el micro aumenta. Claro, va aumentando. Miren que ahí le puse la mano, le puse la mano, le puse la mano. Ahí va aumentando, como que le estoy dando un poquito pues de calor al sensor. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿será que sí estamos a 27? Pues una cosa es la temperatura ambiente, otra cosa es que ahí en esa placa. Entonces yo les voy a enseñar ahorita algo que yo normalmente hago. Miren que aquí la resolución está trabajando como si fuese 3,3 ideal. Pero si usted agarra un multímetro, chicos, en este momento, y yo mido en realidad cuál es el voltaje del micro, voy a hacerlo en este momento, y me dice que es de 3.22. Entonces, si usted quiere mayor precisión, trabaje con el voltaje real que le esté marcando su multímetro en la fórmula de la resolución. Y miren lo que va a pasar cuando le hago ese cambiecito. Miren, ahí va cambiando. Miren que mi multímetro, en ese momento le puse mi yema del dedo ahí encima del sensor. Miren todo lo que está aumentando. Si le muevo un dígito aquí a 3,21, ¿sí? Entonces ya uno le va encontrando la precisión al sensor, dependiendo pues del contexto, obviamente, que uno se encuentra. Miren que aquí cambió mucho, ¿sí? No, 3,3. Y lo voy a comparar con el del celular. En este momento, según mi celular, ya lo voy a buscar aquí, me está apareciendo una temperatura de 29.32 grados centígrados. Es decir, que hay un desfase. ¿Pero por qué? Porque hay que buscarle aquí el valor real más preciso a un patrón de medida. ¿Sí? Por eso uno siempre los sensores los debe tenerlos sujetos a patrones. Uno no puede comer entero de que ya me está marcando 26. Agarre un instrumento que ya esté bien calibrado, y creo que aquí está un experto en la parte de calibración como lo es John Brandon, y hay que tener un patrón, ¿sí? Hay que tener un patrón para poder que usted calibre de código su sensor. Esto es importante para que lo hagan en todos los proyectos. ¿O no, John? Sí. ¿Sí o no? Sí, muy profe. importante. Si yo quiero sacarle un redondeo a este sensor, ¿dónde hago el redondeo, chicos? En el print, ¿no? En el print. Entonces yo le pongo round, ¿cierto? Y coma. ¿Cuántos dígitos quieren después de la coma? 2. Pam. Y miren que ese comando es de Python. ¿Sí? Lo voy a pausar aquí y lo pongo a correr. Vamos a darle otra vez aquí, aceptar. Y miren que aparece, chicos, 26 punto, ¿qué? 58. Entonces miren que el round es muy importante. Y a nosotros como electrónicos o mecatrónicos, gente que le gusta mucho el tema de hardware, informáticos, es bueno siempre presentar los datos de una buena manera. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya aprendí a leer el sensor. Y tal cual como nos lo ofrece el datasheet, usted el sensor que consiga
siempre busque la relación que hay para que le entregue, dependiendo del voltaje, cuál es la equivalencia en qué, en temperatura. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Muy bacano. Ve, profe, físicamente en la placa, ¿cuál es el sensor? Es un cuadradito que está ahí cerquita a la parte del USB. Uno que, ya te digo, uno que está arribita como del reset. Ajá. Ajá, ahí le pones. Ah, ok. No tiene nada escrito, ¿cierto? Ya es uno, sí, creo que... No, eso ya viene integrado ahí. Miren que ahí ya lo estoy tocando con el dedo y estoy tratando de inyectarle un poquito más. Sí, pero esa es más que todo la temperatura como tal, sí, de la placa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí ya abajo. ¿Qué pasa Profe, si ¿puedes yo enviar ese codiguito por el chat? Sí, claro. Si yo le pongo, por ejemplo, 3,27. Ah, mira, ya se aproxima un poquito más a el patrón, ¿sí? Que me está marcando. Yo tengo por acá un cosito de temperatura y él me está marcando aquí 29.3. Entonces ya uno lo va calibrando, ¿no? Siempre es importante la calibración en todo proceso. Ah, no, mira que ya me marcó a 32. ¿Sí? Entonces ya uno tiene que empezar a jugar con esos valores. Ah, aquí están 28, 27. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de lo que acabamos de hacer? Está haciendo bastante calor, ¿no? Sí, hoy sí, bastante. Listo, muy bien. Bueno, entonces sigamos. Borremos esto. Bram. Y vámonos otra vez a explicar teoría. Venga, vea. Profe, no lo enviaste. Ya lo envío, espérate. Listo, entonces vamos a borrar esto y vámonos un ratico entonces para otra teoría, porque según nuestra agenda nos falta dos temas, un tema serial y un tema Bluetooth. ¿Listo? Bueno, entonces escúchenme pues la teoría. Siempre que uno quiere utilizar un código para algo, todo tiene su teoría, todo tiene su porqué y por eso pues así se entiende mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué me interesa ahora explicarles, enseñarles? Algo que se usa mucho. O sea, para mí es uno de los temas más importantes, aparte de los conversores de análogo digital, lo que es la comunicación serial. ¿Sí? Serial bots. O lo que le llaman técnicamente como UART. UART. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Eso viene del inglés de Universal, Asíncrono, Receptor y Transmisor. Es decir, que la comunicación serial, haga de cuenta que es transmisión de datos o recepción de datos. Y todo microcontrolador que se respete, no importa la marca, llámese un PIC de Microchip, llámese un Atmel de Arduino, llámese un Intel, llámese un AMD, llámese un Toshiba, llámese un Texas Instruments, llámese, por ejemplo, el de la Raspberry, que estamos usando el RP2040 de Raspberry, no importa. Pero hoy en día, como mínimo, un microcontrolador debe tener como mínimo un puerto serial. Como mínimo. Hoy en día, un micro que no tenga puerto serial es como tener hoy en día un computador sin internet, prácticamente.
¿sí? Entonces, para los que por primera vez escuchan esta palabra de serial, el serial es cuando yo quiero de un dispositivo transmitir datos 1, 0, 1, 0 de un punto a otro, ¿sí? Y aquí tiene que haber algo que se llama un receptor. Así como cuando uno se comunica con alguien, ¿cierto? Él transmite TX, es la abreviación de transmisión, y el que recibe RX. Pero todo dispositivo tiene las dos cosas. Tiene para transmitir y también tiene para ¿qué? Para recibir. Si este recibe, es porque también tiene ¿qué? Un transmisor. ¿Y qué dispositivos se pueden conectar en una comunicación serial? Muchísimos. Desde un Bluetooth, como lo vamos a hacer hoy, desde un GPRS, ¿sí? Desde un módulo Wi-Fi, con otro micro si quiero, para crear un sistema core, multicore, con acelerómetros, sensores que tengan seriales, giroscopios, GPS. Es decir, que la comunicación serial, esperen un momentico, la vuelvo a abrir, ¿tá? Es muy, muy esencial, chicos, para lo que yo quiero trabajar a futuro en cualquier tipo de proyecto. ¿Listo? Entonces, por eso se llama la comunicación serial, porque los bits que se van a transmitir son bits que van en serie. Hace muchos años existía una impresora, y yo creo que ojalá pues alguno de ustedes lo haya visto, de pronto ya estoy un poco más viejito, esas impresoras que eran impresoras de matriz de puntos, y estas impresoras tenían un conector que era un conector grandote, que tenía 25 pines, que se llamaba un conector DB25, y en el mundo de la ingeniería se llamaba un conector de cable paralelo. Entonces, ustedes se acuerdan, los que vieron esta época de las impresoras de matriz de puntos, esas matrices sonaban, que eso despertaba a todo el mundo, eso sonaba durísimo, ¿sí? Entonces, ¿era por qué? Porque como tenía 25 líneas, por eso se llama comunicación paralela, porque por cada línea de estas iba un dato antes, iba un datico. Entonces, imagínense para yo imprimir una hoja de Word en esto se demoraba muchísimo, ¿sí? Porque por cada línea era un datico, y cada vez que se actualizaba, otros 25 datos nuevos, otros 25 datos nuevos. Entonces, por eso la comunicación paralela es una comunicación que ya pasó de moda. Ya esto no existe. Entonces, a raíz de esto nació lo que vamos a ver hoy, que es la comunicación serial. Y la serial está siendo también reemplazada por USB. ¿Sí? Las dos tienen mucho que ver, pero USB tiene mejores que velocidad. Entonces, las comunicaciones seriales funcionan con un pin que es de transmisión y un pin que es de recepción. Y siempre que yo me quiera comunicar a otro lado, a otro dispositivo, yo sé que el otro dispositivo también tiene que tener un TX y también tiene que tener un RX. La comunicación serial, como es a dos hilos, es una comunicación que es de dos vías, ¿sí? Pero hay un problema. Cuando digo dos vías, es que yo puedo transmitir y el de aquí me recibe, o este puede transmitir y este recibe, pero solamente se puede hacer uno a la vez. Es decir, que si yo transmito, no puedo recibir a la misma vez, al menos que lo haga con una interrupción, ¿sí? Que es otro cuento. Pero la comunicación serial, al momento de conectarlo físicamente, siempre tiene que manejar este concepto de comunicación cruzada. El TX de un dispositivo, el que va a transmitir, debe conectarse al RX del otro lado, y el RX de aquí debe conectarse al TX de acá, ¿sí? Entonces, esto es importante al momento de conectar las comunicaciones seriales. Y hay un parámetro dentro de las comunicaciones seriales que se llama el parámetro de los baudios.
Los baudios es la unidad de la transferencia de datos de la comunicación serial, ¿sí? Entonces, los baudios normalmente en electrónica, por defecto, los sistemas vienen a 9600 baudios. Pero esto no es siempre. Eso también depende de estos dispositivos que usted vaya a conectar, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los GPRS a 19200, a 115200. Son velocidades que el fabricante me recomienda para que haya una buena fluidez de los datos. Pero si yo me quiero comunicar, por ejemplo, con un Bluetooth, no tengo problema porque el Bluetooth no demanda mucha velocidad y lo puedo trabajar perfectamente a 9600 baudios, que es la velocidad de transferencia de los datos. Entonces, este parámetro lo debo configurar en el código. Debo indicarle muy bien a mi código en cuanto lo voy a transmitir. Hay un requisito importante, que este señor que es el emisor y este señor que es el que va a recibir, o este que es el transmite, o este que es el recibe, los dos deben estar configurados a la misma velocidad en baudios. Si uno de los dos no tiene la misma velocidad en baudios, los datos van a llegar errados y van a llegar caracteres errados. Porque esta comunicación, como no depende de un reloj, sino que es una comunicación asíncrona, ¿sí? Depende mucho de buena forma de las velocidades que sean simétricas, tanto acá 9600 como allá 9600. Si voy a trabajar, por ejemplo, con un módulo de radiofrecuencia tipo tecnología LoRa o tecnología Zigbee, esas tecnologías manejan 19200, entonces yo ya sé que mi micro lo debo colocar a 19200. Entonces, la comunicación serial, a diferencia de la comunicación paralela, ¿sí? Ya los bits no van línea por línea, es una sola línea que van a desfilar todos los bits por una sola línea. Y por eso el serial se ha vuelto y seguirá pues por mucho tiempo siendo un excelente método de conectividad de los microcontroladores. Porque les dije ahorita, hoy en día un micro que no tenga seriales, porque a veces uno nomás necesita uno, pero hay proyectos que uno necesita 2, 3, 4, entonces ya ahí va cambiando tu micro. Hay para todos los gustos, ¿sí? Yo conozco, por ejemplo, un Arduino Mega. El Arduino Mega tiene 4 seriales, buenísimo, ¿sí? El de Microchip tiene nomás uno, este tiene 2, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ese puede ser un criterio de selección de alternativas, puede ser ese un criterio de selección de alternativas. Entonces, es ahí donde yo les quería explicar qué es una comunicación serial, es transferir datos por una sola línea, ¿sí? Y que obviamente tenemos que buscar la conexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer como para entender este ejemplo? Yo por eso les traía un ejemplo muy chévere hoy. Yo borro por acá. Listo. El ejemplo que yo les traía y que siempre me gusta explicarlo, ¿qué pasa si yo a mi Raspberry Pi Pico le quiero conectar un módulo Bluetooth? ¿Sí? Entonces, normalmente los módulos Bluetooth, ¿sí? Son unos módulitos que tienen unos pincitos. Los módulos Bluetooth, que tiene su antenita por acá, son módulitos que tienen un TX, un RX, tiene su alimentación positiva y su tierra. Entonces, como miren que él tiene TX y RX, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El TX del Bluetooth lo conecto al RX de mi Raspberry Pi Pico y el RX de mi Bluetooth, ¿sí? De mi Bluetooth lo conecto al TX de mi Raspberry Pi Pico. Y ya, él con que le enviemos un parámetro de aquí a allá o viceversa, yo ya puedo trabajar bien interesante. Pero entonces, ¿qué nos falta? ¿Cuál es el código para configurar esos módulos seriales? Entonces, para eso, a mí me gusta lo que siempre les he dicho, ¿sí? Me gusta ir a ver los pines como tal. Si yo no veo los pines, nunca vas a saber dónde están esos puertos, ¿sí? Esas conexiones. Se me perdió los pincitos. Velo acá. Entonces, miren, acá tenemos los pines. Ah, miren que aquí tenemos seriales. Y miren que aquí aparece WAR. Y los que aparecen como un color fucsia más oscuros
es el UART que trae por defecto, que es el del USB, ¿sí? Este que viene como un fucsia más oscuro es ya el que está ocupado aquí con el puerto que USB. Pero hay unos UART, ¿sí? Que están más, menos brillantes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Mira que está el UART 1, puede ser aquí, puede ser aquí. Entonces ya usted escoge, ¿sí? Verdaderamente donde usted quiera. En este caso, ¿sí? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con el UART 1, ¿sí? El UART. Entonces, ¿dónde lo podría conectar, muchachos? Si quiero trabajar con el UART 1, en el 6 y en el ¿qué? En el 7, ¿sí lo ven? Si yo quiero trabajar con el UART 1, lo puedo trabajar en el 11 y el 12 también. O lo puedo trabajar en el 16, perdón, en el, sí, nomás, 11 y 12 y 6 y 7. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a agarrar mi módulo Bluetooth y voy a conectarlo, el RX del Bluetooth, lo voy a conectar al TX y el TX del Bluetooth al RX. Entonces, voy a utilizar el 6 y el pin 7. ¿Listo? Entonces, eso ya con que nosotros sepamos este número, lo que importa aquí ya no es estos números de acá, lo que importa es el número del puerto que serial, que sea el UART 1, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con sistemas Bluetooth, ya les voy a colocar mi cámara. Esto es un sistemita Bluetooth, este que está aquí, el que está parpadeando, y conecté el RX al TX de la Raspberry Pi Pico y el RX al TX de acá. Los crucé y están aquí en el número 6 y 7. Lo alimenté, pero ojo, estos módulos Bluetooth, según el datasheet, se alimentan de 3.6 a 5. Y usted dice, bueno, ¿y ahí qué? Lo bueno es que la Raspberry Pi Pico, en el pin número 40, tiene una salida de 5 voltios. Entonces, yo lo que hice fue aprovecharme que en el pin 40, que es el B-Bus, este pincito, es una salida de 5 voltios, la única que hay ahí para las cosas. Entonces, la utilicé y la tierra. Entonces, simplemente conecté mi módulo Bluetooth aquí y le voy a no sé si aquí se ve, es un simbolito como, se llama Bluetooth Terminal HC05, ya lo voy a abrir, ya voy a entrar al Play Store para que la vean, denme un momento. Entonces se llama Bluetooth Terminal HC05. Este, chicos, es que la cámara tiene mucho brillo. Ahí. Bluetooth Terminal HC05. Esta aplicación les puede servir para hacer conexiones y enviarles datos a la Raspberry Pi Pico, simulando a futuro que usted puede diseñar su propia aplicación, ¿sí? Que eso de pronto puede ser otro cursito que hagamos más adelante, cómo hacer aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, voy a abrirlo y él empieza a escanear los dispositivos Bluetooth que existen. En este caso, él me dijo, ah, sí, mira, detectamos un HC05 y la contraseña de esos Bluetooth normalmente es 1, 2, 3, 4 o 4 ceros. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Listo, ya quedó conectado y aquí tengo como una especie de terminal para mandarle comandos a la Raspberry ahorita. Entonces yo quiero ahorita que desde mi celular, con un comando que yo le mande, él haga lo que yo quiera, ¿sí? Y ahí ya tenemos pues un ensayo bien chévere de comunicación Bluetooth. Entonces, esta aplicación la recomiendo para validar, ¿no? Para ir probando. Listo, miren que el Bluetooth, cuando ya se empareja, ya no parpadea tanto, parpadea ya más lento. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando él parpadea de esta forma, es porque ya hizo conexión real con su sistema.
Bueno, entonces ya sabiendo que vamos a utilizar el 6 y el 7, que vamos a utilizar el WAR 1, entonces nos vamos para ¿dónde? Nos vamos para nuestro programita en Tony. ¿Listo? Voy a ver si puedo colocar la cámara así como acostadita. Mientras tanto. Así. Para no verme yo. Es así como lo hacen los youtubers. Bueno, entonces vamos a hacer pues el codiguito. Voy a colocar el modulito Bluetooth aquí como al pie para que ustedes vean que ahí está conectado el módulo Bluetooth, ¿sí? Y acá hay un LEDcito como azul, ¿sí lo ven? Entonces vamos a hacer el código, ¿listo? Vamos a hacer el código bien interesante, bien chévere para que podamos pues avanzar y ustedes ya con esto puedan hacer sus proyectos bien bacanos. ¿Cómo hago el código? Bueno, presten atención. Entonces, lo mismo de siempre, ¿sí? Yo puedo decirle import machine o from machine, import, voy a utilizar la función pin, la voy a utilizar, y coma, voy a habilitar el módulo WAR. Y ya les expliqué qué significa WAR. Universal Asynchronous Receive Transmitter. Ya, en español. Módulo de transmisión, recepción, universal, asincrónico. Entonces, ahí ¿qué es lo que hacemos? Ya vamos a importar la librería de tiempo, ¿sí? Lo normalito. ¿Listo? Y, ojo, aquí ya viene la clave para habilitar el módulo serial. Muy sencillo a comparación de otros software. Entonces voy a crearme una variable de mi Bluetooth. ¿Cómo le ponemos a mi variable Bluetooth? Lo que normalmente uno ve que utilizan las nomenclaturas. BT, que significa Bluetooth. Es el nombre que usted quiera. Usted le puede poner Pepito, lo que quiera. Pero aquí sí le debo configurar el puerto serial. Entonces yo le digo WAR, ¿cierto? Y aquí le debo indicar, según lo que hablamos ahorita, dentro de los pines, chicos, ¿cuál vamos a utilizar? El 1, ¿no? El 1. Entonces, ¿qué hago? Pues me vengo aquí y le digo que voy a utilizar el serial 1. Y coma. ¿Y qué más le configuro? Nada más y nada menos que los baudios. 9600. ¿Por qué le estoy colocando 9600? Porque el Bluetooth por defecto, ¿sí? Y miren que este Bluetooth recién, aquí está la bolsita, lo abrí, está nuevo, ¿sí? Entonces la bolsita, como viene nuevo el Bluetooth, entonces él por defecto viene a 9600. Pero usted también le puede cambiar al Bluetooth, ¿sí? Esa velocidad, si lo quiero más rápido o más lentico. Ahora, quiero, aprovechando que aquí conecté un LEDcito en el pin 15, es lo que hicimos ayer, ¿no? LED igual, ¿sí? A pin 15, porque ahí lo tengo conectado, coma, pin punto out, ¿sí? Entonces, ahí que estoy diciendo, en el pin 15 va a servir como salida y se va a llamar LED en mi código. Y ahora se viene el famoso while true, ¿sí? Por eso los códigos en MicroPython son más cortos que otros lenguajes de programación, ¿se han dado cuenta, no? Son mucho más cortos. Entonces, creo mi while true y voy a comparar, ojo, como yo estoy utilizando el módulo WAR, entonces debe haber una función que me permita determinar o detectar si llegó algo por serial. Si es del aplicativo celular, le voy a mandar un dato, ¿sí? Yo le quiero mandar unos datos desde el celular a mi placa para que me active y me apague el LEDcito. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hago una condición que diga si lo que está llegando por Bluetooth, punto ANI o ANI, ¿sí? Si está llegando algo por Bluetooth, es decir, que sea mayor a 0, y este mayor a 0, ¿qué significa? Significa que si llegó un datico, entra a esta condición porque voy a leer. Entonces, guárdeme, por favor, en dato, ¿sí?
esa variable también le puede poner el nombre que usted quiera, y por favor léame. ¿Y qué le digo? bt.read es la función para leer lo que está llegando por Bluetooth. Y aquí le indico cuál es el dato serial por donde está llegando, por el serial 1, ¿cierto? Y luego, si quiero rectificar hasta aquí, luego hacemos unas condiciones bien chéveres. Miren lo que voy a hacer. Prim, por favor, imprímame dato. Vamos a probar hasta ahí, ¿sí? A ver, que me imprima todos los datos que yo le voy a enviar desde el celular. ¿Listo? Entonces voy a darle guardar aquí. Vamos a darle play y voy a agarrar mi aplicativo móvil. Y voy a mandarle una letra R. Y miren que el Python me dice, ah, sí, ya estoy recibiendo en dato una R. Esto que aparece como /R y /N son los saltos de línea del serial. Eso no hay problema. Esto significa que en el Python eso significa saltar línea, ¿sí? Voy a mandarle otra letra. Voy a mandarle un mensaje. Ah, le mandé Juan. Pero miren que el Juan me lo envió uno por uno, ¿sí? ¿Qué significa? Me envió J-U-A-N. ¿Sí? Porque la comunicación serial siempre es de 8 bits. Es decir, un carácter por carácter. Luego ya uno lo que tiene que hacer más adelante es leer muy bien eso que está llegando y empaquetarlo, ¿no? Voy a mandar un número, el 3. Entonces, vamos a mirar. Ah, sí, mira, llegó el 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy verificando, y miren que para que ustedes vean cómo yo envío, ¿sí? Aquí estoy enviando los numeritos por este aplicativo, y él va, obviamente, va mostrando todo lo que va llegando ahí. Pero hasta ahí no hemos hecho nada todavía bacano. Ya lo que hice bacano fue comprobar que la comunicación serial sí llega. Ya está funcionando. Ya por fin me puedo comunicar fácilmente. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero tomar decisiones con lo que llegue, ¿sí? Entonces yo puedo tomar decisiones bien bacanas. Yo puedo decir otra comparación. Sí, ojo, ¿sí? Les voy a enseñar esta. Sí. La letra, mandémosle una letra como que me encienda el LED. Sí. Pongámosle comillas dobles. Si lo que está llegando es una E, es igual a lo que tiene el dato. Es decir, si la E que está llegando es igual a lo que el dato tiene, por favor, ¿sí? Por favor, empréndame este LEDcito. LED.value, value 1, ¿sí? Y puedo crear otro if. Si, pongámosle apagado, la letra A de apagado. Si está llegando una A y es igual a lo que tiene dato, entonces el LED value 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que por favor compáreme lo que tiene dato del Bluetooth y compáremelo si es una E. Si es una E, préndame el LED. Si lo que tiene dato es igual a una A de apagado, apágame el LED. ¿Sí? Ahí simplemente estoy haciendo unas comparaciones. Ahorita le enseño otro truquito, también otra forma de hacer esto. Entonces voy a conectar aquí mi Raspberry y voy a mandar la letra. Estén pendientes de la cámara a ver si enciende el LEDcito. Entonces voy a mandar la letra ¿qué? E. Listo, vamos a mirar aquí. Si me detectó. Voy a desconectarme. Y apagar. Listo, me conecto otra vez al Bluetooth. Listo. Me conecto por acá. Vamos a hacerlo al revés. A. Y le voy a poner también una condicioncita. Miren lo que va a hacer aquí. Como para uno darse cuenta si está haciendo la comparación, a mí me gusta colocar esto. ¿Sí? Y pongo un mensaje que diga, entró.
¿sí? Entonces, ahí ya uno puede cambiar de orden esto ahorita, ¿listo? Ese es el otro truco que les quiero contar. Hay versiones de Tony, por ejemplo, la versión 3.8. Vamos a darle play otra vez. Pero yo pongo stop y corremos. Vamos a seleccionar el puerto. Ahí está. Listo, vamos a ver entonces si ya conectó. Entonces vamos a mandar la E de encendido. ¿Sí? Entonces miren que detectó la E, pero no entró la condición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, miren aquí, cuando les pase esto, miren el truco que les voy a enseñar. Hagan esto. Es si la letra, si dato es igual a ¿qué? A E. Vamos a probar. Y voy a mandar la E. Y vamos a mirar aquí si conecto otra vez Bluetooth. Dame un momentico. Listo, entonces miren acá. Cuando ustedes no les compare datos, por ejemplo, de esta forma, lo pueden hacer así como lo voy a hacer a continuación. Entonces usted coloca la E y le dice in. ¿Sí? Encuéntrame dentro de quién. Perdón, encuéntrame dentro de dato. Es la mejor forma. Si hay una E. Como estos son los datos seriales que están llegando, ¿sí? Encuéntrame en dato si hay una ¿qué? Si hay una E. ¿Listo? Y si no, entonces ya revisamos las conexiones acá. Vamos al stop. Listo, vamos a ver aquí. Llegó la A. Y encendió. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces, si queremos comparar un dato que llegó y un dato con un carácter, es mejor hacerlo con esta estructura. E in dato. Es decir, encuéntrame en datos si llegó una E. Porque como estamos comparando ya string, no números, ¿sí? Entonces, como lo estábamos haciendo igual, entonces no va a llegar ahí. Porque estás comparando como que cosas numéricas con igual. Pero aquí como es string, carácter, entonces lo mejor que uno puede hacer es que si me llega una E dentro de dato, préndame el LED. Ahora corrijámoslo aquí. ¿Listo? Si A está dentro de dato, por favor apáguelo. ¿Listo? Entonces voy a darle stop. Entonces voy a mandarle la A. Apagó. Le voy a enviar la E. Encendió, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente, para que ustedes vean, ahí ven, le voy a mandar la A, la letra A, miren ahí, y le voy a dar enviar, y apago acá. ¿Sí? Le voy a mandar la letra E, y prendió acá. Entonces, ya tengo una muy buena, ¿qué? Conexión, ¿sí? Ya prácticamente tengo una muy buena conexión Bluetooth, bien interesante, y que le puede servir a uno para cualquier aplicativo que uno quiera trabajar. ¿Listo? Entonces, esta es la mejor forma, ¿no? En versiones, como les digo, a veces en otras versiones de Tony, él te puede agarrar con el igual, pero miren que nos dimos cuenta que en esta versión 3. Ya les digo la versión de este, 3. Vamos a ver aquí cuando le diga efecto. 3.7.9 no nos dejó hacer esa comparación. ¿Sí? Entonces es bueno tener opciones. Por eso uno tiene que tener opciones para todo. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo lo vieron, chicos? La demostración. ¿Cómo les pareció? ¿Sí me pusieron cuidado?
profe. Listo, muy bien. Entonces miren que ya este pedacito es la comunicación serial, nada más. Hagan cuenta que esto en Arduino, ¿sí? Esto en Arduino es lo cuando usted hacía serial, punto, begin, ¿cierto? En Arduino, ¿no? Y colocaba 9600. O sea, esto es lo mismo que esto, sino que aquí no tenemos que especificar dónde, sino que aquí en MicroPython sí tenemos que decirle en qué puerto serial quiero trabajar. Muy bien. Me profe, una pregunta. Profe, Dime, ¿me escuchas? es que sí, Sí. tengo una duda con lo de los pines aquí en el micro. O sea, todos los que aparecen como WART es donde yo puedo pues, escoger pues, los seriales, pero solo puedo escoger 2 Sí, todo. o no puedo escoger, porque ahí aparecen 4, pero solo Claro, puedo haga escoger cuenta 2. que hay como una especie de paralelo, ¿sí? En todas, hay 4, entonces tú te puedes prender donde quieras. Pero solo son funcionales 2, o sea, solo son independientes 2. Exactamente, o sea, solamente son funcionales 2, nada más. Y otra duda que me quedó con el tema del serial, bueno, un video que salió la otra vez, o sea, yo podría solo usar el pin de RX y mandarlo al TX de la otro equipo, del otro componente. Sí, porque no está usando lo otro. O sea, no estoy recibiendo, o sea, yo solo puedo enviar y no necesariamente conectar ambos. Exacto. Sino que pues como uno crea aplicaciones, o sea, cuando ya uno crea como aplicaciones más complejas, entonces uno se utiliza todo, ¿no? Uno utiliza pues el serial, todo lo utiliza súper completo. Entonces uno utiliza la doble vía, ¿sí? Uno utiliza doble vía. Listo, muy bien. Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces lo que acaba de decir el compañero y usted, profe, es que por más que tenga varios terminales UART, solo se pueden utilizar una pareja a la vez. Sí, o sea, solamente una. O sea, tú puedes tener 2. Es decir, mira, yo te voy a compartir pantalla. Yo te comparto. O sea, tú puedes hacer esto, mira. Espera que me cargue otra vez la pantalla. Tú puedes crear, según la tabla de pines, ¿sí? Pues mire, aquí tengo el WAR 1 y aquí también tengo el WAR 1, es decir, que también puedo utilizar el 11 y el 12, ¿sí? Pero tengo el WAR 0, es decir, en un código, si yo quiero, puedo tener 2 WAR andando, ¿sí? Puedo volver a declarar esto, pero con otro nombre y le pongo que voy a utilizar el 0, ¿sí me entiendes? Sin problema. Miren que aquí también tengo 0. ¿Listo? Entonces, solamente tenemos 2. El WAR 1 y el WAR 0. Este que aparece aquí, chicos, que también aparece como 0, no lo podemos utilizar porque ya está ocupado ¿por dónde? ¿Por el puerto qué? USB. ¿Listo? ¿Sí lo ves, Diego? Me preguntabas también lo de que tú puedes trabajar aquí en 11 y 12, 16 y 17. No hay problema. ¿Y sabes por qué lo hacen así? Por el tema de las PSB. ¿Listo? Entonces miren que si yo me voy al datasheet, Sí, señor. si yo me voy al datasheet, por aquí aparece todo lo que es WAR. Acá. UAR. ¿Sí lo ven? Entonces aparece toda la teoría, pues, miren lo que dice aquí. El RP 2040 tiene 2 instancias para WAR. ¿Sí? 2. Y aquí aparece, si quieres leer más cómo funciona, cómo está construido
internamente, este es todo el circuito digital para que funcione un puerto serial. Lo que pasa es que aquí está paso a paso, qué tiene allá adentro, ¿sí? Cuáles son las frecuencias, los audios, ¿sí? Lo que les explicaba ahorita. También aparece por acá algo bien interesante. Es, por ejemplo, que tiene también para detectar errores en algún momento de comunicación, cómo funciona la transferencia de datos por diagramas de tiempo. Es decir, que aquí ustedes van a encontrar toda la teoría de cómo está construido internamente, cuáles son los pines más comunes, ¿sí? Cómo yo puedo crear a futuro unas interrupciones para poder trabajar con puerto serial. Profe, una pregunta. Bien. ¿Cómo yo hago para que la consola me aparezca en el Bluetooth, en el terminal del celular? ¿Cómo así? La consola, el terminal celular, no, pues ya es una consola, o sea, el terminal ya de por sí es una consola. Sí, sino que me refiero a que, por ejemplo, si por ejemplo acá en consola me dice, yo le coloqué imprimir algo. En Sí. consola lo imprime, pero no me lo manda al Ah, celular, ya. pues. Lo que pasa es que ahí tú tienes que analizar, ¿sí? ¿Cuál es el comando para enviar? O sea, por ahora solamente le estoy mostrando qué, recepción. Ah, ¿Cómo, ya, ya. cómo lo hacías en Arduino normalmente? Bluetooth, o en este caso, read. Y en Arduino se usa el serial print, ¿se acuerdan? Sí. Ah, listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ya les comparto por acá. Vamos a abrir entonces el PowerPoint. Entonces, la idea es que hagamos pues una aplicacióncita pues, bien chévere, ¿no? Bien interesante. La llevo ahora para acá, listo. Listo.
Listo, entonces vamos a una aplicacióncita sencilla de conversión de análogo digital con serial. Realizar un control on-off para un sistema de temperatura. Si la temperatura está entre 20 y 30, mandar pues como un avisito pues que todo está ok. Si la temperatura llega a exceder los 30 grados centígrados, entonces activar un LED pues que simulando pues un ventilador, ¿cierto? Y también el sistema debe tener un modo manual. ¿Sí? Esto es un modo automático. Y debe tener un modo manual. Que mediante pues una comunicación serial puede ser a futuro entre un Bluetooth, yo pueda encender el ventilador y apagarlo, ¿listo? Y puede usar un sensor externo, si usted quiere, otro sensor cualquiera, ¿sí? O el que ya tiene interno la Raspberry Pi Pico. Pero, si quiere usar un externo, pues hay mucho, ¿no? Hay librerías para los de HTE, ¿sí? Hay librerías para los LM35, hay librerías para los de SHT, de todo, o sea, ya tú puedes usar las librerías que desees, si quieres usar un externo. Igual lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Bueno. Entonces la idea es hacer ese ejercicio. Obviamente las personas que no tienen la placa lo pueden hacer simulado, ¿sí? Pueden simular pues los sensores con valores constantes, ¿no? Para que hagan como el algoritmo. Bueno, les voy a apagar este LED desde el celular. Listo, Calicio. Bueno, ¿alguna duda al ejercicio, chicos? ¿Cómo les pareció el tema de hoy? Bastante easy. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahí voy a parar el video para que ya nos quede el registro, entonces ya ustedes puedan empezar a trabajar.